Buenas noches o buenas tardes a todos, ¿no? Costumbre hablar de noche. Creo que lo que nos reúne a todos aquí, me voy a atrever a opinar en nombre de todos, lo cual es bastante audaz, es el amor que sentimos por Borges. Creo que Borges ha sabido despertar a través de un proceso donde la calidad de la prosa, la calidad de la poesía, el humor, la ironía y hasta una determinada figura física ha sabido despertar una suerte de devoción alrededor de ese hombre de pelo canoso, ciego, con su bastón de impecable traje y corbata, que hablaba como si balbuceara y sin embargo pocas veces alguien logró concentrar tanto silencio en cada una de sus exposiciones, ¿no? Leí alguna vez que precisamente en Francia, en París, cuando habla por primera vez, muchos argentinos exiliados estaban al borde de las lágrimas de orgullo de que Borges, tan argentino, que admiraba a la platea francesa, hablando de la literatura inglesa, de la literatura francesa, de la literatura universal, rodeado de un silencio absoluto hacia ese hombre. Ese amor a Borges, que yo lo tuve desde que era muy, muy joven, cuando podíamos decir que Borges todavía no estaba de moda, le contaba hoy a María, tiene que ver con que Borges era nuestro viejo. Todos éramos jóvenes, pero teníamos nuestros viejos. Había muchos que el viejo, cuando decían el viejo, se llamaba Juan Domingo. Para nosotros, que éramos una minoría, el viejo era Jorge Luis. Cuando nosotros decíamos el viejo, esto dijo el viejo, esto escribió el viejo, esto publicó el viejo, esto le pasó al viejo, era nuestro viejo, era Jorge Luis. Lo quisimos mucho y porque precisamente lo quisimos mucho es que cuando yo supe que la mujer que Borges había elegido era María Kodama, como buen hombre tradicionalista dije, si el hombre que yo quiero, el hombre que yo respeto, elige esa mujer yo la tengo, estoy obligado a quererla y respetarla, porque si Borges la quiere y la respeta, yo tengo que quererla y respetarla. Después la conocí y aprendí a quererla y a respetarla por sus propios valores y no solamente por ser la mujer de Borges. Pero lo que yo les cuento es mi relación con Borges. También, y en homenaje a esta cátedra, quería hacer una breve referencia sobre la pluralidad de significados y sentidos que tiene la obra de Borges. Psicoanalistas, físicos, filósofos, historiadores encuentran en la obra de Borges verdades, intuiciones, revelaciones que en algunos casos son asombrosos, desde la física cuántica hasta los complejos secretos del psicoanálisis, del cual Borges no creía mucho, parece estar presente en su obra. A mí me interesa simplemente mencionar esta relación de Borges con la historia. En la obra de Borges está desde la historia universal de la infamia, historia del guerrero y el cautivo, historia de Rosendo Juárez. Se usa mucho la palabra historia. Borges tiene además ese recurso literario de escribir la ficción como si estuviera escribiendo un texto histórico. Y a veces contar un texto histórico como si estuviera escribiendo una ficción. Este juego que hace Borges de trasladar, cambiar un género por otro y a veces en la misma obra es parte de su encanto y de su talento. Quería referirme particularmente al Jardín de senderos que se bifurcan, un cuento escrito alrededor de 1941, para algunos un cuento policial, para otros es un cuento filosófico, para otros el cuento donde está la permanente obsesión de Borges del laberinto. Para mí es un cuento que nos da lecciones históricas, ¿no? El cuento dice que,
El laberinto, puede ser un libro, está hecho de tiempo, y uno recuerda que precisamente la historia está hecha de tiempo, y si el laberinto es una presencia en la historia a descifrar, la historia está obligada a descifrar precisamente las idas, venidas y vericuetos de ese laberinto. En el Jardín de los Senderos que se bifurcan, esto está planteado con bastante claridad, con bastante precisión. Parece que se estuviera dirigiendo a los historiadores, sobre todo a los historiadores que trabajan sobre la base del determinismo económico, de la linealidad de las causas y efectos. Allí hay un Borges pluralista, cuando dice precisamente esa frase: dejo para el futuro dejo para los diversos porvenires el jardín de los senderos que se bifurcan. El futuro, el pasado no está definitivamente escrito, el pasado puede ser renovado, puede ser recreado, el futuro también, el futuro está abierto a diferentes porvenires, y según las circunstancias, según los momentos, puede pasar una cosa, puede pasar otra, puede pasar otra. San Martín cruza la cordillera de los Andes y puede ganar en Chacabuco, pero puede perder en Chacabuco, puede conquistar Chile, pero puede ser rechazado en Chile, puede ser asesinado en Cancha Rayada, puede pasar. Y estos juegos, que parecen juegos exclusivamente de la literatura, están presentes en la historia. Hoy es habitual escribir libros de historias acerca de lo que no pasó. Hace poco estuve trabajando un libro de historia donde se planteaba qué hubiera pasado en Estados Unidos si la guerra de secesión lo hubiera ganado el sur. Y hay formas de ir midiendo qué alternativas se presentan, pero en definitiva lo que está en juego siempre es esta red de alternativas, de opciones que se abren ante cada paso y ante cada decisión de los hombres. Raymond Aron decía una frase que yo siempre la uso para recordar la historia y que pareciera escrita por Borges. El objetivo de la historia es devolverle al pasado la incertidumbre del futuro. Devolverle al pasado la incertidumbre del futuro. Pareciera que Borges podría pensar esto en esos términos, de trabajo de los tiempos diversos, de las redes de causas y efectos que se amplían, se contradicen, convergen, disienten, y que van armando precisamente estos laberintos que necesitan ser descifrados, que necesitan ser elaborados. Esto está presente en el Jardín de los Senderos que se bifurcan, y bueno, está presente en casi toda la obra de Borges. Fíjense, yo notaba acá un texto de Stephen Hawking, el físico, que lo escribió sin conocer a Borges, pero parece, y muchos años después del Jardín de los Senderos que se bifurcan, 30 años después, dice: como el universo va lanzando los dados para saber qué pasará a continuación, no tiene una sola historia, como se podía esperar, sino que debe tener todas las historias posibles, cada una de ellas con su propia probabilidad. Esto está dicho desde la física. Y Borges dice exactamente lo mismo desde la literatura. Esta convergencia entre la física, la literatura y la historia es otro de los encantos que fascinan en esta obra de Borges. La relación entre la historia y la literatura, esto que el propio Borges plantea, la literatura interviene en aquellos nichos que la historia no logra terminar de expresar. La literatura está hecha de ficción, la historia supuestamente está hecha de datos, pero ambos tienen un misterio que develar. Ese misterio a develar, la literatura lo hace con sus instrumentos, la historia lo hace con los suyos, pero hay un punto en el cual para Borges son procesos simultáneos y enriquecedores y, por supuesto, fascinantes. Gracias.